Debata. Nos encontramos hoy día jueves de nuevo en Debata, que va todas las semanas los jueves a las 7 de la tarde. Hoy día comenzamos un poquito después porque tenemos algunos problemas técnicos, pero bueno, en particular nuestras panelistas habituales, Javiera Mansi, tiene un problema técnico y se va a incorporar en cualquier momento para sumarse a nuestro programa de hoy. Y Kena Lorenzini, nuestra otra panelista habitual, está hoy día con su hija enfermita, así que le mandamos desde acá un gran saludo y toda la fuerza para que se vaya recuperando. Pero vamos haciendo igual nuestro Debata, este programa semanal, para compartir lecturas, para cruzar miradas, debatir ideas, posiciones frente a la contingencia. Debata es un programa feminista y es una tribuna para mujeres y para disidencias, para encontrarnos en nuestras diferencias, pero también en nuestros deseos, en nuestras rabias, ¿por qué no? En los desvelos, sobre todo frente al contexto político y social de nuestro país y del mundo. Debata, este programa de debate feminista, en el que hoy día tenemos a dos grandes invitadas, Carmen Hertz y Gloria Mayra. Muchísimas gracias por estar acá en este programa y en este momento, además, tan particular. Carmen Hertz, bueno, las voy a presentar brevemente. Estoy segura que todas y todos quienes están con nosotras hoy día saben perfectamente quién es cada una de ellas, pero quiero decir que Carmen Hertz es una abogada de una larga trayectoria en el campo de los derechos humanos, que ha vivido, diría yo, y ha encarnado además una lucha fundamental, ética, política, desde la época de la dictadura hasta hoy. Y diría también, ha encarnado y sigue haciéndolo la necesidad y la urgencia de la construcción de memoria en un país que hasta el día de hoy no se hace cargo de su historia. Hoy día también Carmen es parlamentaria, es diputada por el Partido Comunista y ha tenido múltiples iniciativas legales de las que yo quisiera subrayar. Lo conversaremos, por supuesto, espero. La iniciativa que tiene que ver justamente con la sanción del negacionismo, es decir, con esa acción política, porque el negacionismo evidentemente es una acción política, que atenta contra la construcción de memoria, contra la construcción de historia y por lo tanto contra la construcción de la democracia. Y Gloria Mayra, una gran feminista, economista de profesión, se desempeñó también como subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y trabaja actualmente en el campo de los derechos sexuales y reproductivos y particularmente en un espacio muy significativo que es el de la mesa de aborto. También forma parte de la Asamblea Feminista Plurinacional y ha sido también muy activa en el bloque feminista, en el espacio feminista de Unidad Social, conformado ya desde octubre del año pasado. Muchas gracias, Gloria, también por estar acá. Y Javiera Mansi, que es nuestra otra panelista de hoy, ya que como les contaba, Kena no puede estar. Qué bueno, Javi, que pudiste resolver el problema técnico. Así es la vida en estos tiempos y nos toca, bueno, por suerte, esas dificultades y no otras que no podamos enfrentar. Así que bienvenidas las tres y aquí estamos. Quisiera comenzar contándoles por qué las invitamos hoy día. Bueno, además de todo lo que dice la sola presentación de cada una, pero hoy día comenzamos también un ciclo especial en Debata de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre y en realidad de cara al inicio de un proceso constituyente histórico y fundamental en nuestro país. Porque, por supuesto, es la primera vez, estamos seguras,
de que se va a escribir una constitución de manera colectiva y participativa, y porque por primera vez en el mundo ese colectivo va a ser un colectivo paritario, es decir, con una representación equitativa de hombres y mujeres. Pero frente al inicio de este proceso constituyente nos encontramos también en un contexto, en una contingencia, pero yo diría también en un contexto político tremendamente complejo y difícil. Por una parte, con una conformación política y particularmente de la oposición tremendamente caótica, la llamaría yo, es decir, una oposición política que no ha logrado articularse y sumar fuerza frente al proceso que estamos comenzando a desarrollar, y respecto de lo cual han sido mujeres y feministas quienes más han abogado hasta ahora por buscar maneras de dialogar y justamente enfrentar de mejor forma este proceso. Pero también porque nos parece complejo el contexto desde el punto de vista de cuál es la situación que atraviesa y pone en crisis a nuestro país, hasta el punto, por una parte, de abrir la puerta a este proceso constituyente, pero hasta el punto también, por otra parte, de sostener una política de violencia y terrorismo de Estado, diría yo, que alcanza situaciones criminales como las que acabamos de ver hace pocos días con el lanzamiento al río de un manifestante, entonces, de un niño en realidad. Entonces, bueno, nuestra invitación surge de la necesidad urgente de abordar, de dialogar, de discutir, pero también de debatir nuestras posiciones como mujeres feministas y políticas frente a este contexto. Javi, ¿te gustaría agregar algo más para comenzar? Sí, bueno, junto con darle la bienvenida y tal como decía la Pancha, para nosotros es muy interesante espacio de discusión feminista, un espacio de discusión también donde podamos pensar la política, la que estamos hoy día construyendo, y yo sí haría una distinción. A mí me parece que el proceso constituyente ya está en curso y se ha levantado desde los pueblos y se levanta precisamente casi a un año ya del estallido, y con eso la revuelta que abre un momento donde nos hemos volcado a transformar, a pensar la posibilidad de una transformación radical, total de la vida, ¿no? Y de la forma en que está organizado por más de 30 años, ¿no? Y sin duda el feminismo ha tenido un protagonismo en este proceso, lo ha tenido en la movilización, lo ha tenido en la discusión pública, lo ha tenido en las formas de sostener la vida también, incluso a lo largo de este año, y de sostener, lo hemos dicho también, el deseo de otra vida, ¿no? Y entonces, bueno, una de las preguntas que parece también interesante pensar es cómo ustedes han observado cuáles son los desafíos que abre el itinerario institucional que se instala desde el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. ¿Cuáles son para ustedes? Nosotros lo decimos en la coordinadora, los torniquetes de este proceso. ¿Cuáles son los desafíos que abre en el sentido de aquello que tenemos que también ir desbordando, tal como fue sin duda la paridad, ¿no? Que fue algo que se resuelve posteriormente y gracias también a la presión y a la movilización social y sin duda también a la labor de políticas que lo sostuvieron al interior del Congreso. Entonces me gustaría saber cuáles son para ustedes, cuáles son esos desafíos que abre este proceso, cuáles son los principales límites que tiene también y aquello que también hoy nos debiésemos dar la tarea de desbordar, de ampliar, ¿cierto?, de tensionar. Gracias, Javi. Bueno, ¿quién quisiera partir? Carmen, Gloria. Doña Carmen, por favor, doña Carmen. Carmen, por favor. Tenemos un problema de micrófono, Carmen. Tienes ahora, que... Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, Francisca, Javi, muchas gracias por la invitación. Saludo a Gloria, qué gusto de estar con ustedes realmente y poder compartir y reflexionar en debate. Bueno, mira, por cierto, tal como ustedes lo han señalado, estamos a puertas de un hecho histórico, el plebiscito del 25 de octubre, que se ganó, al igual que el plebiscito del 88, por la gente en la calle y en su lucha diaria. En este caso, la lucha desde el 18 de octubre
todas las manifestaciones reiteradas en que el movimiento feminista tuvo un papel crucial, sin duda, en las convocatorias masivas que hizo en su presencia permanente. Eso es lo primero, como para resaltarlo. Esto no es propiedad, sino de la gente en la calle. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que cada uno y cada una en los territorios fundamentalmente sientan que es propio, es su proceso constituyente, no es de otros, ellos se lo ganaron. Eso es muy importante porque para no repetir la historia, de alguna manera, de lo que pasó en el 88, en que el movimiento popular hizo posible ese plebiscito, pero lamentablemente en la transición a la democracia el movimiento popular fue dejado de lado. Pero bueno, esa es otra historia. Esperemos que esta vez no sea así, ¿ya? Ahora, este momento histórico en que lo central es precisamente el plebiscito del 25 de octubre, es el apruebo como lo central que va a ser, no me cabe duda, una mayoría absoluta, contundente, arrasadora, y para eso es necesario que todas y todos nosotros vayamos y votemos, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Y después de eso, además del apruebo en la Convención Constitucional, ¿quién va a redactar? ¿Quién va a escribir, en definitiva, esta Constitución en que por primera vez en décadas en nuestro país vamos a tener un pacto social real? Porque no, obviamente la Constitución del 80 no fue un pacto social, fue una Constitución impuesta, e incluso la del 25 no fue un pacto social real. Esta va a ser un pacto social, ¿no es cierto? Y la Convención Constitucional va a tener que, por cierto, fundamentalmente, además de que es paritaria, es tener representación de las organizaciones sociales, porque eso es lo fundamental. Porque si no, la Convención Constitucional y lo que se escriba va a carecer nuevamente de legitimidad, y la gente no lo va a soportar, no lo va a tolerar. Estamos en una crisis política profunda, Francisca, Javiera, eso es un lugar común ya. Pero hoy lo que está ocurriendo en nuestro país es extremadamente, a mi juicio, peligroso, porque se está instalando un relato desde el gobierno que es cercano, diría yo, a concepciones de extrema derecha. O sea, se están atacando sistemáticamente, ya no es solo el Congreso al que se descalifica, se está descalificando a la Fiscalía, al Ministerio Público, se descalifica a la Contraloría General de la República, se hacen campañas en contra de dos instituciones que son fundamentales en la institucionalidad. Entonces, todo esto te va, por cierto, fragilizando la vulnerable democracia que tenemos, ¿no es cierto? Eso a mí me preocupa profundamente. Creo que se están pasando y se han cruzado límites muy peligrosos, muy peligrosos. Se instalan posverdades, se hacen de las noticias falsas, ¿te fijas? Como si fueran reales, y parlamentarios, dirigentes políticos las utilizan, las usan, apelan a ellas sin pudor alguno, sin pudor alguno. Se miente en forma descarada en política. Hay una degradación, por así decirlo, ¿me entiendes tú?, del quehacer político, a nivel al menos de lo que es la cupular, ¿no es cierto?, la instancia cupular, por así decirla. Y por otra parte, tú tocaste un punto importante, es el tema de la unidad de la oposición, porque efectivamente la gente tiene todo el derecho a preguntarse qué pasa con la oposición. ¿Qué pasa? ¿Por qué este caos? ¿Por qué no se pudo concordar, te fijas, una fórmula de primarias que además, por cierto, se han dicho y se han establecido 20.000 versiones que no corresponden a lo que efectivamente sucedió? Pero no fue posible, te fijas, establecer lo que es un pacto de mínimos, ¿no es cierto? Ahora, en algunas cuestiones concretas lo hemos logrado. Hoy día se ingresó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, finalmente. Se había anunciado hace mucho tiempo, cuando fueron los patrones de carabineros, distinto en el paro camionero, distinto con la gente del rechazo, en fin. Ahora, en ese momento, varios se desligaron de la acusación constitucional. Hoy día se presenta por una oposición unida. O sea, hay algunos atisbos, ¿no es cierto?, en que cuando tú
te conectas con la realidad ciudadana, eres capaz de lograr unidad. Y la unidad se logra de esa manera, se logra estando conectado con la realidad. Fíjate que hay algo que, bueno, como yo soy vieja, vuelvo al pasado. Muchos se preguntan cómo la unidad popular fue posible. Entre otras cosas fue posible porque la dirección política, la conducción política de la unidad popular no estuvo jamás desvinculada al movimiento social, jamás. No se le pasaba a ningún dirigente por la cabeza algo semejante. Y esa fue la fuerza que tuvo, entre otras cosas, por supuesto, pero esa fue la fuerza enorme que tuvo. Entonces, frente a esta crisis política, frente a estas violaciones generalizadas, masivas, sistemáticas al derecho a la vida de la gente, al derecho a la integridad física, a la integridad personal, bueno, ¿qué respuesta hay? ¿Qué respuesta hay? Tenemos a Carabineros como si fuera una especie de patota autónoma que no tiene superior jerárquico, que hacen lo que quieren. El superior jerárquico, que institucionalmente es el ministro del Interior, No parece. no dice nada, sino que avala el comportamiento, y cuando se le cita a las diversas comisiones en el Congreso, señalan no saber. Carabineros, cuando se le interroga al general director y se le pide explicaciones por este patrón de conducta, niegan que haya patrón de conducta, niegan que haya 8.785 víctimas de Carabineros. No, son hechos aislados, no, usamos los protocolos. Por eso te digo, hay una falta de pudor en la mentira. Y no quiero extenderme mucho, y como la guinda de la torta de todo esto del negacionismo que nos invade, de las mentiras, de las faltas de pudor respecto a muchas cuestiones fundamentales para la gente, la Cámara de Diputados ha acordado hacerle un homenaje a Sergio Onofre Jarpa. ¿Quién? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero para las protestas de agosto del 83, del 11 y el 12 de agosto del 83, sacó 18.000 milicos a la calle. Hubo 29 muertos en esa jornada de protesta. Hubo 200 heridos a bala. Más de 1.000 detenidos. Mira, destruyeron poblaciones enteras. La Legua la destruyeron. Yo trabajaba en esa época en la vicaría. Nosotros fuimos personalmente a la Legua a levantar un catastro de los horrores que la noche anterior había provocado. Y a ese señor le van a hacer un homenaje. O sea, ¿me entiendes? O sea, la impunidad moral que hay, y la impunidad social y política, no es solo la penal, del sector, te fijas, que avaló todo y que sigue hoy día avalando el que Chile esté herido, en definitiva. Ese sector político no lo salió ni por curado. Y esa impunidad moral, social y política que se les permitió y se les entregó, eso es lo que está explicando todo lo que hacen ahora. Entonces, y para terminar, Francisca, creo que lo que es fundamental cuando se escriba colectivamente, ¿no es cierto?, por las organizaciones sociales y por quienes corresponda el pacto social, la columna vertebral de ese pacto social va a tener que ser los derechos fundamentales de las personas. Esa es la columna vertebral de este pacto social. Los derechos humanos, no como un lugar común, sino como algo que está incorporado a la condición humana. Y eso es, esa constitución tiene que estar de arriba a abajo vertebrada por eso. Gracias, Carmen. Gloria, cuéntanos tú, ¿cuál es tu punto de vista para que podamos... Sí, bueno, primero yo quiero agradecer, Pancha y Javiera, la invitación y además el honor de estar compartiendo esta conversación con Carmen, que realmente, compañero, un privilegio estar aquí compartiendo con usted. Realmente hace uno como así, ¿no? Corazoncito. O sea, mucha admiración, Carmen, por tu lucha. Y lo que expresa de la lucha de un pueblo, porque a la larga yo creo que eso es el punto, ¿no? Y recojo mucho de las palabras que tú dices. Preguntaba la Javiera de los desafíos de este proceso. Yo creo que los desafíos de este proceso están precisamente en llegar a ese pacto social
basado en un Estado que cuida la vida, las comunidades y los pueblos, con un capítulo de derechos humanos que reconoce derechos sociales, con una economía que también cuida la vida, las comunidades y la naturaleza y se preocupa de la dignidad y el bienestar y no de la producción de la ganancia y la usura, ¿cierto? Creo que ese es el gran desafío, porque haber llegado a tener la posibilidad de hacer este nuevo pacto, esta nueva constitución, y en eso voy a ponerle un matiz a lo que decía la Javi, yo creo que efectivamente el 18 de octubre lo que implicó en términos de una sociedad que se expresaba de todas las maneras posibles diciendo se acabó, no más, tiene antecedentes en las décadas anteriores de movilización continua de los distintos movimientos sociales, de trabajadores, de estudiantes, de las propias feministas, que todas y todos y todes nos hemos topado con esta constitución en algún momento, ¿cierto? Entonces sale una reforma laboral y por supuesto el Tribunal Constitucional dice que no es constitucional, va para abajo. O sea, todos nos hemos dado contra ese muro, ¿no? Y en particular yo quiero reconocer el trabajo que se ha hecho desde la década de los 90 por parte de sectores del movimiento feminista y del movimiento social, que desde entonces empezaron a construir una asamblea constituyente, ¿sí? Y nos movilizamos durante todas estas décadas porque eso fuera posible. Ahora, el 18 de octubre abre eso que se había negado de todas las formas, ¿no? Y que eso se convierta en una nueva constitución que finalmente haga un pacto por más democracia, más justicia y más dignidad, con todo lo que eso implica, es una tremenda batalla, es una tremenda confrontación, porque efectivamente quienes nos hemos movilizado por llegar a ese nuevo pacto social tenemos una visión del mundo, una visión de la sociedad que queremos completamente distinta a los sectores que hoy tienen a nuestra democracia en este estado de debilidad tan brutal. Es que con esta gente es con la que nos enfrentamos en la construcción de un nuevo pacto social. Y a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta, este terrorismo de Estado del que hablaba Francisca, ¿cierto? Que se expresa de todas estas maneras. Está mostrando un sector de la derecha que yo no sé si coincidirás, Carmen, pero para mí nunca cambió, ¿sí? Y que hoy, frente a la posibilidad de tener que allanarse a un nuevo pacto social, patea como caballo en el suelo y con todos los medios para evitar que lleguemos allá. Yo sinceramente creo que esto forma parte de un hacer de este sector político que evidentemente quiere impedir de todas las maneras posibles que lleguemos a construir ese pacto social y además que lo hagamos de manera democrática, en un proceso que a pesar de lo estrecho de su nacimiento en términos de este pacto que por la paz, ¿cierto? A finales del año pasado, a punta de movilización se ha tenido que ir ampliando sus bordes, ¿sí? Y ahí, como decía Javier, esta cosa de desbordar, porque yo creo que para que ese pacto realmente alcance esos niveles de democracia, tiene que haber una posibilidad de participación en la Convención Constitucional, de que lo que ha resultado de las asambleas autoconvocadas se vierta en el debate constitucional, que, ¿me entiendes? Hay que ampliar eso. Y por supuesto nos enfrentamos a un sector que al contrario, no quiere absolutamente nada. De hecho, a ver, yo creo que Longueira fue absolutamente claro en su estrategia. Mire, nosotros tenemos que sacar un tercio más uno, y con eso no hay nueva constitución. No hay nueva constitución. Y el reglamento que tenga esa constitución tiene que decir eso. Nosotros tenemos que lograr que estas cosas... Entonces, es una estrategia dirigida a lograr que este nuevo texto constitucional, porque habrá un nuevo texto, sea lo más parecido posible a lo que ya tenemos, cambiándole algunas arandelas. Entonces sí siento que ese es el desafío. Y creo que ahí me parece que los partidos políticos y los movimientos sociales, disculpen, pero yo creo que aquí tenemos una responsabilidad política inmensa, ¿saben? O sea, creo que es imperativo llegar a hacer un diálogo político entre partidos políticos y con los movimientos sociales, de manera de allanar la posibilidad de construir ese pacto del cual hablaba Carmen. Si no, no lo vamos a lograr. Primero, porque vamos a llegar todos divididos. Y segundo, porque, a ver, yo siento que estaríamos bien por debajo de lo que el momento político y histórico nos demanda.
Creo que lo que está en juego es demasiado importante. La movilización popular que ha abierto este proceso ha dejado muertos, heridos y mutilados en la calle. Hay que estar a la altura del desafío que tenemos hoy, y siento que de parte de los partidos políticos y de los movimientos sociales es imperativo hacer un diálogo que nos permita generar contenidos, acuerdos y alianzas para darle sustento a ese pacto social del que habla Carmen. Si no, miren, la cosa no va a avanzar al punto que nosotras estamos pensando y estamos deseando para el país y para una democracia bastante más sustantiva. O sea, entonces creo que ahí hay un desafío magno, y ese desafío implica responsabilidades políticas de todos los sectores involucrados que tienen que manifestarse muy claramente en este proceso. Me parece que a propósito de lo que plantean ustedes, hay algo en lo que estamos las cuatro de acuerdo, que es la propiedad, el impulso y la propiedad de este proceso, que es un proceso del pueblo, de la Puebla, de la calle movilizada, y por lo tanto el principal desafío es que justamente esa propiedad, esa legitimidad pueda materializarse a lo largo de ese proceso. Es decir, que pueda escribirse este nuevo pacto social con el movimiento, con la participación de las organizaciones sociales, con la participación de aquellos y aquellas que no forman parte de la institucionalidad política en nuestro país. Ahora, ustedes dos, me parece a mí, Carmen y Gloria, son birrepresentantes. Es decir, cada una de ustedes es militante de un partido político, una organización política, pero al mismo tiempo, cada uno de ustedes tiene una trayectoria larguísima, legítima, evidente, en el mundo social, de los derechos humanos, especialmente en el caso de Carmen, del feminismo, especialmente en el caso de Gloria. ¿Cómo podemos, no sé si la palabra es conciliar, pero cómo vamos a lograr materializar este imperativo ético, diría yo, de hacer recibir esa escritura en el movimiento social? El otro día Valenzuela comentaba a propósito de esta tensión, que evidentemente no se da solo en Chile, sino que se da en el mundo, entre la institucionalidad, los partidos políticos y los movimientos. En el sentido, decía él, de que bueno, los partidos políticos son necesarios y son fundamentales para el funcionamiento de una democracia. Y esta crítica institucional casi fundamentalista contra los partidos políticos tiene también mucho de herencia fascista, digamos. O sea, el apartidismo en nuestro país fue una de las consignas más importantes instaladas durante la dictadura, digamos. O sea, la apoliticidad, como si la política y los partidos políticos y la institucionalidad política fueran la peste, la lacra, qué sé yo. Bueno, y no obstante, en nuestro país, la institucionalidad política recuperada democráticamente ha ido, sin embargo, profundizando una crisis cada vez mayor, alejándose, como decía Carmen y como también planteaba Gloria, de su raigambre más participativa. ¿Cómo lo vamos a hacer desde los derechos humanos, desde el movimiento feminista, para devolver ese poder instituyente, diría yo, a los ciudadanos, a las ciudadanas, al pueblo, al movimiento? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque en ese sentido me imagino que también para cada uno de ustedes es un conflicto y es una tensión. Imagino que cada una de ustedes estará tensionada entre el feminismo y la política partidaria, entre los derechos humanos y el movimiento de la calle y la política partidaria y la política institucional. ¿Cómo lo ven ustedes desde el feminismo, desde las mujeres y los derechos humanos? Yo quería sumar un poco más de pelos a la sopa sobre este tema. Eso. Porque vamos sumando, lo que sea. Porque yo voy a ir también un poco más lejos en el sentido de decir, Gloria decía, bueno, hay que estar a la altura, ¿no? Y yo lo voy a decir así. Yo creo que los partidos políticos no han estado a la altura
de este momento. No han demostrado estarlo toda vez que han votado leyes represivas que han castigado y criminalizan hoy, que tienen hoy día jóvenes luchadores de la revuelta presos de este proceso, del que es resultado precisamente de la lucha del pueblo, precisamente de la movilización en todas sus formas. Y yo creo que no está a la altura también, no solo en esto, sino también en una serie de otras medidas y políticas precarizadoras en el contexto de la pandemia. Y me parece entonces que hay ahí algo que me parece que es una impugnación, que no hay que leer exclusivamente la clave como de lo partidista. Yo creo que es una impugnación a una política, a una forma de la política, ¿no? Nosotros lo hemos dicho así, como a quienes han administrado la precarización a lo largo de estos 30 años, y sin duda en este año tan intenso, donde hemos vivido esta revuelta y también una pandemia que ha puesto en curso, a mi parecer, la confirmación de todos los motivos por los que nos entramos en revuelta, ¿no? O sea, cuando dices nosotras, dices la coordinadora. Sí, yo estoy hablando de la voz desde la coordinadora, pero creo que algo es más amplio que eso. Yo creo que la confirmación de la revuelta la hemos visto ampliamente, ¿no? Como lo que hemos visto respecto a las AFP, o sea, el 10% nunca fue solo el 10%, era decir, eso es nuestro, el sistema de pensiones tiene que terminar así como existe, necesitamos un sistema de pensiones tripartito, solidario, de reparto, en fin, un montón de otras cosas. Solo quiero señalar que hemos visto también eso, me parece como una impugnación a la forma en que se ha organizado la política hoy. A mi parecer la política no es exclusiva de los partidos, ¿no? Tampoco creo mucho en esa distinción entre lo político y lo social. O sea, los movimientos sociales estamos haciendo política también, sin duda, y definitivamente la cultura militante, la cultura de la militancia es central hoy día también para pensar una política, qué duda cabe, pero qué militancia, ¿no? Y entonces les traspaso también esa pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes también los límites que ha tenido también la respuesta de los partidos políticos frente a este proceso? Y qué proyecciones ven a eso, y también cómo responder a esa impugnación en un momento como el de hoy, donde sabemos fehacientemente que si hay algo que genera un límite a la participación dentro del proceso constituyente, es la dificultad que van a tener los independientes, las y los independientes que quieran participar por fuera de los cupos de los partidos, que es otro gran asunto, ¿no? Entonces, bueno, eso como para sumar más elementos a esta conversación. Mira, ¿puedo dar una opinión? Siempre hablo. Esa es la idea. Oye, mira, Francisca, Javiera, Gloria, hay dos planos que se han abordado acá, ¿cierto? Uno es de qué manera le damos contenido al proceso constituyente, como dice Gloria. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Es fundamental darle el contenido, y ese contenido se lo estamos dando, creo, desde hace mucho, ¿verdad? Porque el segundo plano del tema de la política y el cuestionamiento a la política, ¿no es cierto?, que es hoy día generalizado, en fin, bueno. En este punto yo quisiera decir lo siguiente, mira, el distanciamiento que es evidente que existe entre la ciudadanía, porque ahora la palabra pueblo tampoco se usa, porque es como que está estigmatizada, como que no se puede decir pueblo porque es mal visto, bueno. Antiguo, sí, una cosa espantosa, obsoleta. Ya. Obsoleta. Sí, claro, bueno. Entonces esta separación entre el pueblo, entre la ciudadanía y los partidos políticos no es por magia, no es porque de repente pasó esto, no, esto tiene una razón, a mi juicio. Y la razón está afincada, en primer lugar, en el discurso evidente de la dictadura contra los políticos y contra la política, en la fomentación de este apoliticismo a que se refería la Francisca. Pero tiene una causa, a mi juicio, más profunda aún. Porque, ¿qué ocurre a partir de la transición? Bueno, sigue funcionando la Constitución del 80, ¿no es cierto? Y la Constitución del 80 privatizó la política. Los partidos políticos dejaron de ser entes públicos. Entonces, al privatizarse la política, tal como se privatizó la educación, la salud, las pensiones, todo, significó entonces que la política se degradó porque resultó que la mayoría, ¿no es cierto?, de los políticos recurrían a los financiamientos de sus campañas, pues. Entonces terminaron
respondiéndole no a los electores, sino a los financistas. Y de eso hemos visto decenas de casos, en que se ha llegado ya hasta el soborno y el cohecho, en que se han dictado leyes en función de los intereses de empresas. ¿No es cierto? Eso es así, se privatiza la política y se degrada la política. Por otra parte, la transición a la democracia privilegió el llamado leyes del acuerdo o las políticas del acuerdo. Las políticas del acuerdo, de los acuerdos a mi juicio y de estos consensos, que no eran consensos con el mundo popular, sino que el consenso era con los poderes fácticos de este país. Con ellos se hacía el consenso. Entonces eso también activó el desprestigio, porque significaba, ¿te fijas qué significaba? Por una parte, que los políticos decían una cosa en la mañana, podían decirse al mediodía y decir otra cosa distinta en la tarde y ¡pua! Naturalizado, ¿no es cierto?, la contradicción de los discursos y a nadie le importaba nada. Y después la cocina parlamentaria. Se decía que se iba a hacer tal cosa que el proyecto de ley impulsaba A, y en la cocina parlamentaria salía un proyecto de ley que era Z, y que desvirtuaba todo lo que se había dicho. Y eso le ocurrió a todos los gobiernos postdictadura. Todos. Y eso, por supuesto, fue marcando la desafección, pues. ¿Cómo no le iba a marcar? A mi juicio, era imposible. Ahora, por otra parte, efectivamente yo creo que la política es la representación, ¿no es cierto?, de la soberanía. Por lo tanto, la política es necesaria. No hay, yo no conozco ningún proceso revolucionario que no haya tenido conducción política, ninguno. Evidente. O sea, tú lo ves en la historia para atrás, todos los procesos revolucionarios tuvieron conducción política, pero una conducción política legítima, porque estaban en contacto estrecho, como yo señalaba, afincados con el movimiento social que dio lugar a la revuelta, y en este caso a la revuelta popular del 18 de octubre o estallido social o el nombre que le queramos poner. Entonces, ahora, en ese sentido, perdón que te interrumpa un segundo, pero tú ves hoy día una voluntad de los partidos políticos que además, quiero decirlo, conforman a través de su participación en el Parlamento uno de los poderes del Estado, o sea, no son solo una parte más, digamos, sino que son también un poder del Estado, por lo tanto, corresponsable de cada una de las cosas que estamos conversando. Pero tú ves hoy día en los partidos, en tu partido, en los partidos de la oposición, una voluntad real de realizar este paso, de tender este puente, de hacerse cargo de esa responsabilidad, de dar el espacio que corresponde a la participación del movimiento, de las ciudadanas y ciudadanos, etcétera. Mira, yo creo, Francisca, que la unidad política se hace abajo. Yo, por ejemplo, mi experiencia en el territorio, alrededor, digamos, de los puntos de tejido social que se ha ido construyendo, ollas comunes, ponte tú, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, ahí la unidad es indiscutida, nadie se lo pregunta. Ahí hay unidad de propósito, hay unidad de estrategia, pueden haber distintas discusiones respecto, pero hay una unidad que se va forjando. Y esa presión es lo único que va a hacer que, en definitiva, las cúpulas partidarias, ¿no es cierto?, se unan. Pero además, la unidad no puede ser una cosa vacía. Claro, yo hablo por mi partido. A mi juicio, el Partido Comunista ha tenido siempre vocación unitaria. Te lo digo en serio, tenemos 105 años de historia y nunca hemos, como decía don Luis Corbalán, decía una frase que es muy divertida, pero decía: compañera, compañero, no hay aliados feos. Gloria. Gloria. Bueno, muy Corbalán el comentario. Corbalán. No, pero está buena la frase, está muy buena la frase. No, está buena. A mí me gusta harto la pregunta porque marca
marca como el desafío de los tiempos también, ¿eh? Yo siento que lo que ha dicho Carmen en términos de ir ubicando estos elementos que llevaron a esta degradación de la política, entendida como esta política, y de los partidos, me parece que es como muy clara. Yo agregaría, fíjate que a esta cosa de la privatización, esta cosa de la cocina, esta cosa del consenso con los poderes fácticos, la desmovilización. Porque cuando se pacta la transición, y me acuerdo mucho en el caso de las feministas, Pancha, ¿sí? Que veníamos así como con un movimiento que era la democracia en el país y en la casa, de una contundencia, con propuestas a la democracia, con una movilización, y aparece el primer gabinete y eran puros señores vestidos de negro y las mujeres para la casa. Y eso en términos de así como gráficos significó que, mire, ¿sabe qué? Tenemos que recuperar y fortalecer la institucionalidad democrática, lo que era cierto, o sea, no era que nos estuviéramos saliendo de una dictadura, entonces no hagamos mucha ola, vayámonos para la casa que nosotros nos vamos a encargar de, ¿cierto? Entonces fue una especie como desmovilizarse porque la nueva institucionalidad democrática iba a recoger y a tomar, ¿cierto? Lo que había sido manifestado por los movimientos, incluido el feminista, durante la lucha para la resistencia y después el fin de la dictadura. Y eso no sucedió, ¿sí? Y no sucedió en los 90 y tampoco sucedió en los 2000. Entonces, cada vez que tú tenías movimientos que exigían esto o aquello a esta democracia o en términos del bienestar en la vida, con dignidad, no me diga nada, si yo sé exactamente lo que usted necesita, vaya nomás para la casa, que yo sé lo que usted necesita, ¿me entiende? Hubo una desmovilización también, ¿no? Y que yo creo que es importante incorporarla en este cuadro que hace al momento que llegamos hoy y que después se expresa en el post. O sea, la crisis de los partidos hoy es algo evidente, o sea, no hay nada que decir al respecto de lo que decía Javiera, ¿no? Y me parece que es tan clara que desde la oposición no se vislumbra un diseño político que permita, ¿cierto?, ir armando estos arandeles de la unidad, ¿cierto? Y lo que pasó con las primarias me parece que es una expresión de esta cosa, ¿no? Antes de las primarias tuvimos un despliegue de casi todos los hombres de los partidos, voy a decir, porque eran la gran mayoría de hombres de los partidos, disputando las posibilidades de los presidenciables. O sea, no hemos llegado al plebiscito, pues, compañeras, yo sé que están las presidenciales y que una tiene que tener una visión de cómo llega allá, pero discúlpame, pues, ¿no? Entonces salía el uno, después salía el otro, que si puede. Y siento que el cable a tierra, decir, a ver, atinen, vino de mujeres, doña Carmen Frey, doña Bea, ¿cierto? Doña Maya, que dijeron, a ver, aquí es otra la discusión. Y siento que ese ejercicio, que además viene de mujeres vinculadas a estos mismos partidos, ¿cierto? Me parece que muestra o abre cómo debiéramos o por qué caminos debiéramos transitar a futuro para volver a construir, ¿cierto?, esta conversación entre los movimientos sociales y los partidos. Yo creo que coincido plenamente con la Javi, los movimientos sociales hacen política, evidentemente que es así. Nosotras las feministas los tenemos clarito, escrito aquí, Vélez. Nosotras hacemos política porque queremos transformar las coordenadas de lo que estamos viviendo, evidentemente es así. Y los partidos tienen una función, y en este país, mire, yo vivo en países donde los movimientos sociales tenían representación propia de alguna manera, ¿sí? En este país eso no se concibe, aquí es como todo a través de los partidos. Hay que darle un debate, a ver cómo logramos, el hecho, por ejemplo, que los pueblos originarios tengan cupos reservados en la construcción de ese nuevo pacto, habla de nuevas formas de la participación y la construcción de lo político y la política para un nuevo momento. Y siento que esas son las cosas que debieran ir dando las coordenadas de cómo vamos armando ese escenario. Creo que la presión por parte de los movimientos sociales en términos de sentar a los partidos y decirle, a ver, ¿cómo vamos a ir construyendo contenidos? Porque también las cosas van
hay que concretarlas, como bien decía Carmen, ¿no? En los territorios, no sé qué. ¿Cómo comemos contenidos? ¿Cómo hacemos acuerdos políticos en función de la construcción de ese pacto? Y aquí eso no se agota con elegir constitucionales, sorry con excuse. Aquí hay que hacer constitucionales, hay que llevar contenido y hay que tener una estrategia de movilización permanente. Y siento que esta experiencia puede dar lugar a otras conversaciones en términos de cómo vamos construyendo nuevamente esta relación entre partidos y movimientos sociales, ¿no? Y de pronto, yo no sé, pero de pronto a los partidos les va a tocar evolucionar hacia otras formas. Creo que para las feministas estas formas partidarias son francamente patriarcales. O sea, compañera, ¿cuánto tiempo para llegar a la cúpula? Y hay así como de, no, y que hágale a la cuota, y que no quiero cuota, y que el mérito, y que no sé qué. O sea, nosotros sabemos en carne propia, en el cuerpo, lo que es militar en partidos que son patriarcales, y donde el discurso con la igualdad sustantiva se expresa muy fácilmente, ¿sí? Yo estoy en un partido en que se dice asumir los principios del feminismo, pero cuando yo milito dentro, me doy cuenta que ahí hay una construcción y una deconstrucción permanente para efectos de realmente incorporar esas coordenadas feministas en el hacer político. Y creo que son esas construcciones a las que estamos como obligadas, ¿no?, a mirar. Y hablando de los partidos políticos, yo también me quiero referir a los movimientos sociales, porque soy de ahí, pues, y estoy sentada ahí. Y no están libres de patriarcado, y no están libres de formas antiguas, ¿cierto?, de entenderse como movimientos sociales, y siguen teniendo estructuras súper populares, ¿no?, como los 70, Carmen, ¿me entiendes? Entonces estaban las bases. A mí me carga la palabra base. Mira, si empezamos a hablar de base, yo de ahí para arriba, digo, ya empezamos mal. Entonces, pero son las bases, y después son como las provinciales, y después como los regionales, y así, y vamos haciendo así. Mira, que eran las formas que nos dimos como movimiento, ¿cierto?, en cierta época y en cierto contexto histórico, que siento hoy que también están llamadas a revisarse en términos de sus formas y de sus fondos también. Sacar a un compañero dirigente después de 10, 15, 20 años, ¿cierto?, dirigiendo un espacio social, y con esto no estoy deslegitimando una trayectoria, discúlpenme, o sea, yo realmente, o sea, no voy a desmerecer para nada, pero llega un momento, ¿cierto?, en que tú tienes que democratizar tu propio movimiento, democratizar esas estructuras, y creo que eso también forma parte de estas construcciones que no las vamos a resolver en este proceso, evidentemente no, pero que debieran colocarse como... Sí, no vamos a resolver la crisis de los partidos durante el proceso constituyente, Pancha, no lo creo, pero sí vamos estableciendo nuevas coordenadas de conversación. Depende mucho también de lo que hagamos en este tiempo en función de alianzas, de contenidos, incluso de trabajo en torno al reglamento. Creo que, mira, como decían las antiguas, obras son amores y no buenas razones. A ver, ¿cómo vamos a ir acordando y llevando esto como un acuerdo de sangre a la Constitución? Sí, no creo que vayamos a resolver la crisis de los partidos, pero sí me parece que algo muy importante a propósito justamente de ese carácter patriarcal que tú describías, tanto en los partidos como en los movimientos sociales, y que es una impresión con la que yo concuerdo plenamente. Me parece que el proceso constituyente ha logrado instalar la paridad, al menos en el proceso constituyente, digamos. Exactamente. Sí, y lamentablemente solo en el proceso constituyente, porque como comentábamos la vez pasada, es cosa de mirar las listas que se han conformado ahora, y cada 57 hombres hay 7 mujeres, es decir, nos queda mucho por deconstruir y construir, como dices tú. Tenemos poco tiempo, y no quiero tampoco estrujarlas, pero me encantaría que pudiéramos dar una última ronda, una última vuelta, digamos, especialmente a propósito del tema de los contenidos, porque un proceso constituyente es un debate, una puesta en juego y un pacto, justamente, que se basa en el tensionamiento de contenido. Y ahí hay por lo menos 2 cosas que a mí me parece súper importantes plantear.
Una que tiene que ver, por una parte, con lo que decía Carmen. Ella dice, bueno, una nueva constitución tiene que tener como eje vertebral los derechos humanos. Yo añadiría, imaginando que es lo que la Gloria debiera pensar, supongo, bueno, sí, y los derechos humanos no pueden sino pensarse al mismo tiempo como derechos de género, es decir, con una igualdad sustantiva, derechos sexuales y reproductivos, etc. Pero creo que al mismo tiempo los contenidos de una constitución son inseparables del diagnóstico político que ha hecho cada uno de ustedes respecto del país. Gloria decía algo que me parece súper importante. Decía, bueno, enfrentamos una derecha extrema en el gobierno, en parte del Estado, pero que es la misma derecha de hace varias décadas, digamos, o sea, que no ha cambiado un ápice. Carmen planteaba cómo es, diría yo, por una parte, claro, la dictadura, la herencia de la dictadura, pero también el modo que toma la negociación de la transición, lo que le da su dirección y su degradación al quehacer de la política. Y yo quisiera ahí plantear una cuestión, una pregunta, una inquietud que tengo en relación a eso. A mí me parece que compartiendo esas dos visiones, me parece que sin embargo la derecha durante las últimas décadas ha intentado disputar un discurso y un relato, incluso un conjunto de palabras a la izquierda, al progresismo, a, como lo llamarían hoy día Lavín y no sé quién más, a la socialdemocracia. Es decir, hay una, no lo llamaría una disputa ideológica, pero sí una disputa discursiva, en el sentido de intentar apropiarse de ciertos elementos, de ciertas imágenes, de ciertas palabras, de ciertos slogans, qué sé yo, para disputar un espacio político con la izquierda, con el progresismo, etc. Yo diría, esa disputa discursiva se ha dado incluso con mayor intensidad para el feminismo, cuando vemos hoy día no solo a la derecha extrema chilena, a la derecha fascista en América Latina y en otras partes del mundo, sino que también al fundamentalismo disputando cada uno de los logros, de los avances y de las conquistas de la izquierda, del movimiento feminista, de los movimientos sociales en distintas partes del mundo. Bueno, y quisiera preguntarles desde ese diagnóstico que ustedes han hecho, que yo me lo comparto, ¿cuál es el contenido que les parece fundamental para esta Constitución? Javi, ¿te gustaría a ti agregar algo para esta última vuelta? No, muy de acuerdo con esta pregunta, ¿no? Como qué es lo que queremos, ¿no? Y qué es para ustedes también cuáles son las quizás prioridades que hay que ir a instalar. Nosotras sabemos también que este proceso tiene larga historia, ¿no? Y que tampoco son demandas nuevas, muchas, que hemos ido encauzando y movilizándonos por ellas en un largo, como un proceso de largo aliento, ¿no? Voy a enfatizar algunos puntos que me gustaría saber cómo los ven también. Sabemos como feministas el límite que fundamentalmente ha sido esta Constitución respecto a los derechos sexuales y reproductivos, que duda cabe, ¿cierto?, en relación a la autodeterminación de nuestros cuerpos, ¿no? Pero junto con eso también hay otros elementos que me gustaría preguntar respecto al trabajo, ¿no? Para nosotras, dentro de la coordinadora, y así en los encuentros plurinacionales ha sido una centralidad, el reconocimiento del trabajo reproductivo, pero para su socialización, necesariamente, entendiendo con ello la necesidad, por ejemplo, de un sistema de cuidados que sea plurinacional, que sea comunitario, pero que pensemos, por ejemplo, estratégicamente esto, ¿no? Los trabajos nunca lo han sido exclusivamente el trabajo productivo y asalariado. Y quizás hay un tercer elemento, ¿cómo leen también la clave plurinacional? Hoy día se abre una discusión que tenemos que abordar en el centro también de esta conversación constituyente, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con los escaños reservados a pueblos originarios, sino se trata precisamente de pensar una nueva forma de comprender el Estado, una nueva forma de comprender, ¿cierto?, esta nación. Entonces, hay algunos como elementos que me gustaría preguntarles cómo lo observan, y quizás un último elemento también,
lo hemos dicho antes, no se trata solamente de los derechos que queremos exigir, sino también la forma en que se delibera, ¿no? Hay elementos que tienen relación con la forma, por ejemplo, en que se producen las leyes en este país, que han sido también otro gran cortapisa a cualquier avance posible en términos de todo de las leyes que se presentan con presupuesto solo desde el Ejecutivo, la imposibilidad de iniciativas populares de ley que vengan desde la ciudadanía, en fin, como que hay algunos elementos quizás, pero me interesa que nos puedan contar de estos o de otros que ustedes creen que tienen que estar por delante hoy día en términos de contenido. ¿Qué queremos? ¿Qué significa esta nueva constitución? Carmen. Sí, porque voy a tener ya que... Mira, Francisca, yo creo que el corazón de la actual constitución, que es lo que hay que eliminar, es una constitución que es funcional a un modelo económico de desarrollo, entre comillas, que es el modelo neoliberal. Eso es. Y por eso tú tienes un Estado subsidiario. Y por eso los derechos sociales, económicos, culturales, los derechos de tercera generación ni siquiera aparecen. Por eso no son garantizados, sino que están transformados en bienes de consumo. Entonces, lo primero que tienes que sacar, ¿no es cierto?, en el corazón de la nueva Constitución es que esto tiene que desaparecer, ¿no es cierto? Porque nosotros, por este modelo precisamente, es que tenemos una economía profundamente atrasada, cuestión que, ¿no es cierto?, los poderes empresariales de este país no reconocen. Una economía extractivista, una economía de rentista, en que el valor agregado es poquísimo, no hay innovación. Entonces, eso fundamentalmente tienes que hacer un Estado, porque en todos los países decentes el Estado garantiza que los derechos existen y garantiza su ejercicio. De ahí tú empiezas a llenarte contenido. Javiera se refería a varios puntos. Uno de los puntos tiene que ver con cuál es el sistema político. Sacado esto de que esta constitución no es funcional al modelo neoliberal, que por lo demás ha desnudado todos sus defectos durante la pandemia a nivel global, no solo en Chile. Bueno, tú tienes que repensar el sistema político. El sistema político, ¿no es cierto?, del presidencialismo exacerbado que existe acá, ya no más. Porque eso ya no más. Es discutible si queremos un sistema parlamentario, un sistema semipresidencial, son cosas que se van a tener que discutir. Algo que no es discutible, a mi juicio, sino que es una obligación internacional, es que el Estado de Chile tiene que ser un Estado plurinacional. Porque el tema de los escaños reservados es una mugre que se está dando. Son una porquería de escaños reservados. Aquí se necesita reconocer el carácter plurinacional, ¿no es cierto?, del Estado chileno, y eso significa todas las obligaciones internacionales que derivan del convenio 169. Todas. Y eso significa grado de autodeterminación para nuestras primeras naciones y una serie de derechos más que hoy día no lo tienen. Y respecto a los otros puntos que Javiera tocó, son los puntos que van a tener que ir llenándose, pero creo que el corazón de la Constitución es eso, un Estado que garantice el ejercicio de los derechos, un Estado que garantice la democracia, un sistema político, ¿te fijas?, que no puede de ninguna manera ser el sistema presidencialista exacerbado que hoy tenemos, y un Estado plurinacional. Para mí esos son conceptos de definiciones básicas respecto a la nueva Constitución. Gracias. Y Gloria, tú para... Muy de acuerdo con Carmen, yo creo que efectivamente la piedra angular de esta Constitución es el sistema neoliberal y todo está construido en su beneficio, cómo lo amarro, cómo lo fortalezco, cómo le saco así como... Y agregaría otro que se trenza y es una propuesta ideológica profundamente conservadora de lo que es la sociedad y de lo que somos las personas, nuestros derechos y nuestras libertades. Mira, cuando en la calle decimos
capital y patriarcado, sistema criminal, cuando hacemos esa relación entre patriarcado y neoliberalismo, es apuntar precisamente a eso, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento que también hay que erradicar de la nueva Constitución. En las bases de la institucionalidad está la familia. ¿Cuál familia? Es la heterosexual, por supuesto, ojalá casada por santo matrimonio y con fines reproductivos, ¿cierto? O sea, eso es. Y eso no es menor, porque a la larga, si tú pones eso como un bien superior, inspira después la propia construcción constitucional en términos de sus instituciones, sus derechos, y en fin, inspira la política pública, porque no es que no respetemos a los otros, los toleramos. A ver, respeto es mucho, toleramos, ¿cierto? Pero lo han dicho en todas las discusiones que hemos tenido, ¿cierto? Pero lo que nosotros queremos promover es la cosa más adecuada, que un niño tenga un papá y una mamá, ¿sí o no? O sea, yo te siento que ahí también forma parte de la columna vertebral de esta Constitución que tenemos que también modificarla sustancialmente. Y a mí me parece que más allá del sistema político, que evidentemente hay que revisar porque este presidencialismo ya no se sostiene, también necesitamos una democracia que sea más sustantiva, ¿cierto? O sea, la iniciativa popular de ley de la que hablaba Javiera, la revocatoria de mandato, la defensoría popular, porque también hay que fortalecer la institucionalidad en derechos humanos, la imposibilidad de monopolio de los medios de comunicación, eso es fundamental. Es fundamental, o sea, nosotras tenemos que trabajar por algo que evite llegar a una concentración económica de los medios de comunicación, porque estamos hablando de un elemento consustancial a lo que es la construcción de democracia y ciudadanía, que es el derecho a la información y a la comunicación. Entonces, fíjate que aquí son hartas el engranaje que hay que hacer en esta nueva Constitución para efectivamente tener un nuevo pacto que hable de un Estado que garantiza y que pone en el centro de la preocupación las personas, las comunidades, los pueblos, y de una economía y un sistema que también abona exactamente a ese propósito, ¿no? Entonces creo que hay que lograr engranar eso, y eso evidentemente pasa por tener un capítulo de derechos humanos robusto, incorporando todo lo que no está, lo que el sistema liberal no ha permitido. Pero también hay que modificar las instituciones bases de esta democracia, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, porque podemos tener derechos sexuales y reproductivos garantizados en el capítulo, pero después este Tribunal Constitucional nos va a decir, no, pero ahí no cabe el aborto, fíjese. Ahí no va eso, ahí el aborto no entra, ¿sí? O pueden hacer también una comprensión de lo plurinacional que se reduzca a lengua y educación cultural, ¿me entiende? Y no hable de sistema de justicia, no hable de las posibilidades de potenciar, ¿cierto?, esa nación y ese pueblo. Entonces creo que las cosas tienen que concatenarse así, ¿no? Eso, por ahí me quedo. Bueno, muchas gracias, en realidad, muchísimas gracias, Carmen Hertz, Gloria Mayra, por acompañarnos hoy día en este debate, en este debate y en este diálogo también para ir construyendo nuevos colectivos, pero para ir construyendo también un nuevo pacto social, como decía Carmen, y un nuevo pacto sexual, como también decir Gloria, ¿por qué no? Le agradecemos de verdad mucho y espero que podamos seguir conversando a lo largo de todo este proceso que es cierto, no es que recién comenzó hace décadas, pero hoy día abre una nueva fase tremendamente importante. Abre una posibilidad. Muchas gracias a ustedes, Javiera, Francisca, Carmen, un agrado. Muchas gracias. Gloria, un agrado para mí. Francisca, Javiera, gracias. Chao. Andrés. Gracias. Bueno, Chao. muchas gracias. Y las despedimos. Estamos viviendo tiempos complejos. La pandemia no deja de ser un peligro y el gobierno continúa con un manejo irresponsable e indolente de la crisis sanitaria. Por eso no podemos bajar los brazos. Hoy más que nunca tenemos que seguir cuidándonos. A nosotras nos toca volver a las canchas pronto.
y evitamos exponernos para cuidar a nuestras compañeras. Es tarea de todas, todos y todos respetar las medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos, así como también evitar aglomeraciones. Si puedes, quédate en casa y cuídate, para que vayamos todas juntas a hacer historia el 25 de octubre. Tengamos un plebiscito seguro, cuidémonos y que gane por mucho el apruebo y la Convención Constitucional para así decidir el país que queremos. Nosotras, como futbolistas organizadas, este 25 de octubre aprobamos y elegimos Convención Constitucional, porque creemos que todas, todos y todes tenemos que salir a la cancha en este proceso constituyente y así comenzar a construir un futuro de dignidad y derechos. Desde los territorios y las ollas comunes, desde nuestras casas o las calles, nosotras ponemos el hombro, porque si paramos, para el mundo. La constituyente será feminista o no será, no nos quedemos afuera. Juntas hacemos historia. Juntas nos cuidamos. Juntas aprobamos y elegimos Convención Constitucional. Aquí estamos de vuelta con un video tremendamente interesante que nos muestra a las mujeres jugando fútbol, pero nos muestra también cómo, hoy día en particular, que entiendo la verdad es que yo soy lo menos futbolera que hay, no voy a jugar un rol que no me corresponde, cero futbolera y por lo tanto cero enterada, pero entiendo que hoy día se juega un partido de selección, preselección, calificación, no sé cómo se llamará, de la selección chilena masculina, y que nos muestra una vez más las brechas irremontables casi hasta ahora que afectan hasta en el deporte. Nos muestra la desigualdad de los recursos que se entrega, la desigualdad de las condiciones en las que las deportistas mujeres, especialmente de un deporte que ha sido tan masculinizado en la historia como el fútbol, tienen que enfrentar, etc. Entonces quisiera enviarles un gran saludo, un gran agradecimiento además por ponerse con este proceso, por su lugar y su posición también como deportistas, como mujeres y como feministas. ¿Javi? Sí, un saludo a todas las futbolistas, porque la verdad es que si algo ha demostrado también la selección de mujeres de fútbol ha sido que se es deportistas, son feministas, son mujeres políticas, y abiertamente políticas, ¿no? Como que me parece muy interesante ese lugar que desarma un poco esta voz como neutral o apolítica que veíamos desde el fútbol masculino, y que la participación de las mujeres en esto ha sido abiertamente crítica, comprometida también con los movimientos. Yo tengo una vecina amiga que es parte de la selección, a la Cata, le mando saludos desde acá, pero porque me parece que hay algo también muy, y que me parece muy interesante, ¿no? Como de incomodar y de habitar esos lugares, como bien decía la Pancha, tan masculinizados, y que hoy día no solamente se trata de participar en ellos, ¿no? Como hemos dicho, no solo basta, podríamos decir, con la paridad, sino se trata de transformar esos espacios. Y yo creo que lo que han hecho las futbolistas hoy es justamente transformar la forma en que se entiende el deporte con una voz muy política, y que también cuestiona abiertamente los sesgos y las diferencias, como ya decía, garrafales que hay entre la selección masculina de fútbol y la selección femenina, pero también en relación a la selección masculina de fútbol y todo el resto del deporte nacional, ¿no? Entonces, bueno, así que tremendas, y pasando, de ahí podríamos pasar directamente también a las noticias, ¿no? Que queríamos hoy día... Sí, las vamos a comentar al final porque, cambiamos un poco la estructura del programa hoy día por los problemas técnicos que tuvimos, porque teníamos nuestras invitadas también, pero no podemos terminar sin comentar al menos algunas cuestiones súper importantes que han pasado en la semana. Javi. Sí, me parece que hay una noticia que es ineludible y que creo que nos ha atravesado la semana, pero también, sin duda, como nuestra vida, nuestra experiencia, de manera muy frente al horror, ¿no? Que es el caso de Anthony, un manifestante de 16 años que Fuerzas Especiales empujó directamente al río Mapocho, digamos,
y en el contexto de una manifestación, en el contexto de que estaba precisamente escapando también de la represión de fuerzas especiales, ¿no? Que en las últimas semanas y en este inicio de octubre hemos visto una vez más rebrotar de una manera que vuelve a inspirar también este llamado a la movilización, y sin duda la respuesta del gobierno ha sido la misma sistemáticamente, que es la del terrorismo de Estado. O sea, nos parece que lo que vimos ese día, como el cuerpo de Anthony en la ladera del río Mapocho, cuesta hasta nombrarlo y cuesta hasta decirlo, precisamente por la brutalidad de lo que hemos estado enfrentando. Y junto con eso, me parece muy importante señalar tres cosas. Lo primero, la primera respuesta, ¿qué es lo que sucede? Una vez que los manifestantes que se encuentran en torno a Anthony, una vez que esto pasa, la primera respuesta es precisamente, bueno, las imágenes ya lo cuentan, ¿no? Manifestantes que se lanzan detrás de Anthony a tratar de rescatarlo, y son precisamente ellos también los que logran, los que lo salvan, ¿no? Me parece que ahí se levanta una demostración una vez más de esta solidaridad profunda de un pueblo en lucha, de esta solidaridad profunda que es expresiva también de la fuerza de este movimiento, pero también de la falta total y de que estamos como frente a la respuesta institucional, porque lo cierto es que los carabineros ni siquiera, a pesar de que lo niegan, ni siquiera llamaron a la ambulancia, ¿no? O sea, estamos hablando de una expresión ya total de violencia. Y junto con eso, mencionar, por supuesto, lo que viene, bueno, los días siguientes, ¿no? Una vez que Anthony ingresa a pabellón, ¿cierto? Ser hospitalizado en la clínica Santa María, a un costado, ¿cierto?, del Mapocho, y bueno, las demostraciones de apoyo. Me parece que también es muy importante hablar de eso, ¿no? Como esto emerge y aparece esta señal total, como inmediata del movimiento social, como basta. Esto es como que transgrede todos los límites. Y desde el mundo también de los partidos políticos vemos también una respuesta a ello, y me parece bastante, o sea, notable que inmediatamente la respuesta pareciera incluso bastante más enérgica que lo que hemos visto todo este año, señalando incluso que no van a aceptar, que no van a aprobar el presupuesto, ¿no? O sea, aquí se genera un verdadero gallito respecto a algo que pone en jaque también a una institución criminal, que es la de Carabineros de Chile, y donde emergen, me parece a mí también, demandas que no veíamos también con tanta fuerza, como la disolución de Carabineros de Chile, por ejemplo, ¿no? Como siguiendo el ejemplo, sin duda, de lo que hemos visto en otras revueltas a lo largo del mundo, en Estados Unidos, por dar un ejemplo, ¿no? Que se levantan las revueltas antirracistas contra la institución policial. Acá la vemos como con la fuerza de decir, bueno, hay que desfinanciar, hay que disolver esta institución. Acá también podemos volver a empezar a señalar esto también, ¿no? Y en tercer lugar, solo para terminar, me parece que esta marca de impunidad que estamos viendo hoy frente a esto ha escalado en los últimos días también, ¿no? Sí. Ha escalado al punto de lo que hemos visto con las amenazas respecto a la fiscal Jimena Chong, quien se vio amenazada directamente en el momento en que estaba siendo, transmitida, ¿cierto?, la audiencia, donde se estaba apresando al Paco el carabinero que lanza a Anthony, y que empieza a recibir amenazas directas dentro de la transmisión, y no solo eso, sino que también incluso hay un teniente coronel de carabineros que rodea su casa, ¿no? Entonces, o sea, es una impunidad total, ¿no? Sí. Total, y que luego vemos personeros del gobierno y de la derecha que la relativizan, que cuestionan incluso como a esta fiscal. Entonces, bueno, solo para señalar ahí como todas las escalas de esto que estamos hoy día observando. Sí, yo en realidad quería comentar cosas que tienen que ver exactamente con lo que tú planteas. En primer lugar, quería subrayar lo mismo que planteó Carmen Hertz mientras estuvo con nosotras, esta propuesta de homenajear a Sergio Onofre Jarpa en el Parlamento, que es solo una muestra extrema de negacionismo, una nueva muestra también de esta embestida cada vez más fascista y más extrema, con que este gobierno intenta y define su manera de enfrentar esta crisis social, política, y que yo creo que es un negacionismo que se manifiesta, claro, desde un gesto simbólico como el intento de homenajear a uno de los principales representantes políticos del terrorismo de Estado, pero que también se manifiesta en lo que tú señalas. En primer lugar,
la negativa, la respuesta pública de Rosa ante los requerimientos y las interpelaciones justamente del Parlamento, que dice, bueno, yo no salgo de aquí porque mi nombramiento lo hace el presidente, el ministro del Interior, que se ampara también en una especie, en una forma distinta del negacionismo, el nivel de, no solo de descalificación, sino que de desconocimiento activo que el gobierno intenta hacer de las instituciones legítimas del Estado, como ocurre con la Fiscalía, como ocurre con la Contraloría, etcétera, la persecución que se produce, tal como lo señalas tú, con Jimena Chong, que afortunadamente sale a su vez a ser defendida por los propios funcionarios y funcionarias que denuncian esto. Es decir, me parece que esta semana lo que muestra es una embestida, un escalamiento de la violencia de la derecha más fascista en distintos niveles, de la violencia en la política, con estos discursos que intentan normalizar situaciones gravísimas como las de estas amenazas, violencia también del Estado institucional al desconocer las instituciones que legítimamente deben operar, y violencia de hecho como terrorismo de Estado, bueno, en el homicidio frustrado de Anthony con que tú comenzabas hablando. Bueno, y para cerrar, ¿qué te gustaría hoy día recomendarnos, Javi? A ver si podemos ir dándole otros lugares de ánimo y de reflexión a esta semana y la semana que va a empezar. Sí, bueno, una semana que sí, que nos cargó de mucha rabia, pero también yo creo que de producción de alternativas, ¿no? Yo creo que eso es central a propósito de cómo vemos, como bien decías, como un sector que se empieza a trincherar, ¿no? Y resguardar y sostener esta impunidad y una expresión, yo creo, sostenida de este terrorismo de Estado en un contexto constituyente como el que vivimos. Y por otro, bueno, estos movimientos que vuelven a aparecer en las calles. Yo creo que también eso ha sido muy importante esta semana, hay que decirlo también, de estas últimas, digamos, 2 semanas, que ha sido un proceso de retomar la calle. Y en el marco de eso, también quería hoy día, mi recomendación es la clave quiero compartir, hoy día 8 de octubre, lanzamos como todos los 8 de cada mes, la primera. Tomar atención y también difundir. Así que bueno, lo pueden encontrar en las redes sociales de la coordinadora para que lo puedan leer durante todo este mes. Súper recomendación. La primera es efectivamente un periódico feminista que retoma la más bella tradición de las feministas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que comienzan a escribir como una manera también de transmitir un pensamiento, una reflexión política y de armar colectivo en la presencia, pero también en la reflexión y el diálogo que la escritura permite. Yo quiero recomendar un libro para este fin de semana, República Plebeya, Guía Práctica para la Construcción del Poder Popular, que es un libro de Camila Vergara, que recorre justamente distintas miradas acerca de cómo pensar este tema al que hoy día le dimos tantas vueltas, de la participación del pueblo, de la democratización de los procesos de la política, como ocurre con este proceso constituyente que estamos abriendo en una nueva etapa. Y les recomiendo además, ojalá, mirar la presentación que hicieron de este libro hace poco Carolina Bruna y Claudia Hayes, que está también en internet, para que la busquen, para que vayamos y sigamos pensando juntas en esta república plebeya que queremos construir cada día un poquito más. Bueno, muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy día. Muchos saludos de nuevo para Kena Lorenzini y para su hija Sofía, para que vuelva a acompañarnos el próximo jueves. Y bueno, y nos encontramos una semana más, jueves a las 7 de la tarde, de Bata.
Chao, Javi. Chao, Pancha. Solo ahora van a mostrarse un video. Aprovecho Cierto, casi se me olvida. Vamos a cerrar con un video muy importante, menos mal que te acordaste. Sí, antes de cerrar, video de la coordinadora además, súper importante. Sí, un video del aniversario del 18 de octubre para escuchar nuestras voces de esta memoria viva y tan presente. Eso. Cuando en octubre empezaron las protestas, gracias a las estudiantes que saltaron los torniquetes, sentí como que en mi interior se prendió un fuego gigante, como que la rabia y la pena que acumulé por tantos años se empezaron a mezclar con un sentimiento de alegría y de esperanza, de que algún día las cosas iban a mejorar y que nosotros vamos a ser quienes impulsen ese cambio. Para mí el estallido fue muy bonito, vi mucha creatividad, hicimos murales, carteles, lienzos, ver marchas todos los días y a personas de todas las edades protestando por sus derechos y miles de cosas más, que me hicieron ver la vida con otros ojos. Fue una sensación tan potente de ver que todas estas personas transversalmente estaban manifestando su descontento. La sensación de apretada, de querer gritar, de tantos años, de injusticia, de violencia del Estado. Y eso fue realmente conmovedor.